Bueno, el tratamiento sistémico de segunda línea para el cáncer de mama metastásico o irresecable con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, debe de considerar algunos puntos, como cuáles. Primero, si hubo progresión o toxicidad inaceptable a la primera línea de tratamiento endocrino y cuál fue esta, y si hay una crisis visceral. En el caso de una crisis visceral se considera un tratamiento sistémico con quimioterapia y no vamos a hablar de eso ya que se va a tocar en otras entrevistas. Pero bueno, en caso de progresión a la primera línea endocrina y no haya una crisis visceral, podemos considerar una terapia endocrina distinta con o sin una terapia blanco o terapia dirigida. Se puede considerar el fulvestrant con un inhibidor de CDK4/6, si estos no se han utilizado previamente. Y bueno, ¿en qué momento podemos solicitar una evaluación de los biomarcadores, tales como las mutaciones germinales en BRCA1 y BRCA2, ya que es importante tener esta información porque si resulta positivo, podría ser candidata la paciente a tratamiento con inhibidores de PARP. El otro biomarcador que se puede considerar es la mutación activadora de PI3K mediante una prueba de PCR, ya sea en sangre, y si es negativa, se hace también en tejido tumoral. En caso de ser positiva, se puede optar por un tratamiento con alpelisib y fulvestrant combinados. Otros marcadores que también se pueden solicitar en el tejido tumoral son la fusión de NTRK, ya sea por FISH o por secuenciación de nueva generación. Y en caso de ser positiva, hay algunos estudios que favorecen los tratamientos con algunos medicamentos nuevos, como sería el larotrectinib o el entrectinib. Estos se consideran como categoría 2. Otros marcadores pueden ser deficiencia de las proteínas de reparación por medio de inmunistoquímica o inestabilidad microsatélite alta. Ambos se pueden hacer por inmunistoquímica, PCR. También se puede considerar la carga tumoral, si esta es alta, más de 10 mutaciones. Pueden ser candidatos a inmunoterapia, como sería el tratamiento con pembrolizumab, y hay algunos otros medicamentos nuevos. Bueno, ya hay laboratorios en Latinoamérica que están realizando estos estudios genéticos en línea germinal, especialmente para la identificación de variantes patogénicas en los genes BRCA1 y BRCA2, que es lo relacionado con nuestro tema. Los laboratorios están utilizando plataformas con adecuados controles y protocolos adecuados que siguen las guías de referencia para la clasificación de variantes que son similares a lo que se utiliza en Europa y en el resto del mundo. Es importante mencionar que no todos los laboratorios realizan sus pruebas directamente en laboratorios en Latinoamérica, sino que hay algunos laboratorios comerciales que envían las muestras para su procesamiento a otros laboratorios de referencia, como puede ser en Estados Unidos o en Europa. También hay laboratorios con fines de investigación en el que el procesamiento puede ser directamente en el laboratorio o que también envían sus muestras a laboratorios de referencia fuera del país. Ahora es importante esto de los laboratorios de referencia, ya que no siempre se menciona cuáles son los procedimientos, las técnicas utilizadas, cómo se clasifican las variantes. No siempre se publican los datos y estos algoritmos que son muy importantes
para la generación de datos y la clasificación de variantes en la región. Y en este sentido es importante mencionar la definición de mujer joven con cáncer de mama. Y bueno, en general se considera una mujer menor de 40 años o de 40 años, y hay un grupo específico que se consideran mujeres muy jóvenes que serían de 35 años o menos. Estas son las definiciones que se utilizan de forma más generalizada. La otra definición importante es una mujer premenopáusica, que en muchos de los tratamientos, pues la forma en la que se escoge tiene que ver con el estado de la menopausia. Entonces, ¿qué es la menopausia? Bueno, pues se define como el cese permanente de la menstruación con una disminución profunda o permanente de la síntesis de los estrógenos por los ovarios. Usualmente este diagnóstico es clínico y el cese de la menstruación por 12 meses o más se puede considerar como el diagnóstico de menopausia, o también aquellas que tienen una oforectomía bilateral previa, las mujeres que son mayores de 60 años. En caso de que la menorrea o el cese de la menstruación sea mayor de 6 meses, es importante considerar que sea en ausencia de quimioterapia, de tratamiento con tamoxifeno o supresión ovárica, y que haya niveles de estradiol y FSH en rangos de posmenopausia. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo en mujeres jóvenes? Bueno, lo primero que se debe determinar es si la paciente está o no en una crisis visceral. Si la mujer está en una crisis visceral, se considera tratamiento sistémico con quimioterapia, y esto se va a platicar en otra entrevista. En caso de que se determine que la mujer no está en una crisis visceral, es importante tomar en cuenta el tratamiento endocrino previo, cuál fue la toxicidad a y si tiene más de un año de haber suspendido el tratamiento, por ejemplo, endocrino adyuvante. Las opciones de tratamiento son supresión o ablación ovárica más un tratamiento con un inhibidor de aromatasa, y esto puede ser en conjunto con un inhibidor de CDK4/6. Puede darse también un regulador selectivo de los receptores de estrógeno, el fulvestrant, más un inhibidor de aromatasa, o el fulvestrant más un inhibidor de CDK4/6. Ahora, ¿cómo se escoge el mejor método de tratamiento en estas mujeres? Bueno, el tratamiento se escoge de acuerdo con la presencia o no de crisis visceral. En el caso de que no haya una crisis visceral, el tratamiento recomendado, como ya lo hemos dicho, es con supresión ovárica más terapia endocrina más menos terapia blanco. Son los inhibidores de CDK4/6. ¿De qué depende o cómo escogemos este tratamiento? Es, número uno, de cuánto tiempo tenga de haber progresado al tratamiento previo adyuvante, cuáles han sido los tratamientos previos, qué medicamentos se han utilizado, el perfil de toxicidad, las comorbilidades que tenga la paciente, el acceso a los medicamentos, que es particularmente importante en los países de Latinoamérica, y por supuesto las preferencias de la paciente. Bueno, sí, la mayoría de estos tratamientos están accesibles en Latinoamérica. Sin embargo, los tratamientos más nuevos, no en todos los países, y dependen mucho de las
aseguradoras, de qué seguro tiene el paciente. En la mayoría de los casos, una vez que los medicamentos son aprobados por las agencias regulatorias, los medicamentos están disponibles, sobre todo a través de los seguros privados. Es importante tomar en cuenta que en Latinoamérica solo el 3 al 10% de la población tiene un seguro privado y que el costo de los medicamentos, si se pagan directamente por los pacientes, es alto. Y este puede ser una de las razones por la cual la incorporación de estos medicamentos al sistema público es lenta y también ocasiona retrasos en la adopción de dichos tratamientos. Muchas gracias.